Hola jóvenes, para continuar el tema que estábamos trabajando, que era la notación sigma, hoy vamos a hablar un poquito de las propiedades y las fórmulas que vamos a utilizar para simplificar nuestros procedimientos y poder realizar sumas por medio de la notación sigma. Ok, voy a ver un poquito lo que es la introducción, no les voy a leer del todo, pero ya habíamos comentado que la notación sigma era una herramienta que me permitía representar mis sumas que estábamos haciendo como cálculo de área por aproximación de forma más práctica y más sencilla. Ya vimos cómo la podemos representar, las partes que componen mi notación sigma, que yo voy a usar una expresión que es una letra sigma, que voy a tener un límite inferior. Si tenemos i, va a empezar en 1, supongamos, y va a terminar en 15. Y aquí voy a tener el índice que me representa la suma. Ahora, esta tipo de notación yo la voy a poder aplicar en algunas fórmulas que ya están establecidas y haciendo uso de unas propiedades de estas fórmulas, y vamos a poder hacer los cálculos de las áreas de una forma más rápida y más sencilla, más segura también, porque vamos a tener menos probabilidades de error que estar haciendo toda la sumatoria y que nos vayamos a equivocar en alguna operación y ya se nos fue todo el resultado incorrecto. Bueno, ahora voy al antecedente. Se dice, aquí lo tenemos en la actividad de apertura, que en una ocasión un matemático que cuando estaba pequeño, ya el matemático ya grande fue muy importante, cuando él estaba pequeño se le pidió realizar una suma y él obtuvo la respuesta casi de inmediato. Se le pidió que sumara los 100 primeros números naturales. Entonces él la hizo rápidamente y él llegó a una conclusión para este procedimiento más sencillo y eficaz. Se dice, les digo chicos, porque esto del todo comprobado no está. A lo mejor es para ver nada más el origen de lo que es nuestra primer fórmula, pero lo que este matemático o este niño Gauss hizo fue pensar en que si yo sumo mis números en orden ascendente y en orden descendente, siempre voy a obtener los mismos resultados. O sea, si yo sumo del 1 hacia adelante al 100, voy a obtener lo mismo que si sumo del 100 hacia el 1. Recuerden que la suma no me afecta el orden en que yo tenga la suma si estoy hablando de una sola operación. Si invertimos nuestro orden, yo puedo tener una suma que empieza desde 1 y termina en 100 y se representa de esta manera. Después, si yo invierto el orden, voy a tener una suma que yo les hice aquí una pequeña corrección, que empieza en 100 y termina en 1 porque voy en sentido contrario. Difícilmente veo yo que un niño Gauss haya pensado inmediatamente en una suma que va del 1 al 100 y ya lo haya relacionado. Ahora, si yo tengo estas dos sumas y al momento de sumar en ambos sentidos, si yo voy sumando los términos que están en la misma posición, por ejemplo, empecé con el 1 y empecé con el 100, me da 101. Luego seguí el 2 y el 99, me da 101. Supongamos que yo tengo del 1 al 5, 3, 4, 5, también como suma. Y lo sumo al revés, 5, 4, 3, 2, 1. Siempre me va a dar 6, aquí me da 6 la suma, 6 la suma, 6 la suma, 6 la suma y 6 la suma. Eso dicen que pensó Gauss, y a partir de esta propuesta que tenía Gauss, llegamos a la conclusión de una de las primeras fórmulas básicas que tenemos en la notación sigma. Cuando yo estoy sumando 100 veces el mismo número, pues 100 veces voy a obtener el 101 en este caso que yo tengo. Si se fijan, sumamos 100 números y obtengo una unidad más que 101. Aquí sumamos 5 números, obtengo una unidad más que es el 6. Entonces, tenemos la cantidad de sumandos más 1. Y de aquí me sale esta formulita que si yo la aplico al 5 que yo hice, voy a poner aquí la sumatoria
desde i igual a 1 hasta el 5 de i. Esta formulita me dice a mí que yo voy a multiplicar el 5, porque es los números que voy a sumar, y luego el 5 más 1, que son la suma que me da a mí en vertical, y yo lo divido entre 2. Voy a obtener el resultado de mi suma, que sería en este caso 5 por 5 más 1, 5 por 6 es 30, entre 2 me da 15. Ahora verifico con mi suma de estos números. 5 y 4 son 9, y 1 que tengo acá son 10, y 3 y 2 son 15. Esta suma me da 15. Entonces, esta fórmula funciona para cuando yo voy a sumar nada más un índice que no tenga potencia. Entonces, de aquí partimos a las primeras fórmulas, que son las que vamos a estar trabajando. Fíjense bien, yo tenía aquí la sumatoria que hizo Gauss, igual era 100 por 101, y yo lo divido entre 2, que en este caso viene a ser 100, y luego el 100 más 1, en el orden inverso, ¿no? Pero me da lo mismo, que sería 101 por 100 entre 2, y me da el resultado de la sumatoria. Ahora lo voy a expresar como una fórmula. La sumatoria desde i igual a 1 hasta in. N es el límite superior, que es el que voy a usar en mis fórmulas. Y sería n por n más 1 más 2, que es lo que yo hice en esta sección. Bueno, de ahí expliqué más o menos una propuesta o una idea que sustenta la fórmula, que no es, la idea no es del todo cierta, pero la fórmula sí. Entonces, esta es la primera fórmula que vamos a utilizar, que es para cuando yo tengo situaciones donde no tenga exponente que vaya a sumar nada más un índice desde un límite hasta el otro. Y la voy a empezar a aplicar en los ejercicios que tengo aquí. Como ejemplo, voy a dejar que se vea aquí mi fórmula. En el primero, mi índice es i, empieza en 1 y termina en 50. Quiere decir que n vale 50. Voy a aplicar la fórmula que tengo en la parte superior. Bueno, no vamos a volver a anotar la fórmula porque eso ya está de sobra. Voy a anotar el procedimiento que voy a llevar a cabo. Entonces voy a tener yo que n más n más 1 por n más 1, perdón, entre 2 es lo que voy a resolver. N vale 50 por 50 más 1 entre 2. Si yo resuelvo estas operaciones, yo voy a tener 50, voy a hacer toda la operación, 50 por 51 entre 2. Si yo multiplico 50 por 51, me da 2550. 2550 lo divido entre 2 y me da que la sumatoria desde 1 hasta 50 de mi índice y va a ser 1275, y ya hice la suma sin necesidad de hacer todos los 50 rectángulos, digamos, que era lo que estábamos manejando en el área por aproximación. Voy al segundo. Tengo el índice J. Nuevamente tengo un límite superior alto, más alto que el anterior, y este se vuelve 150. Me dice a mí que voy a sumar desde el 1 hasta el 150 y voy a volver a usar la misma fórmula. Ya no se las voy a anotar, pero vamos a sustituir. N vale 150 por 150 más 1 entre 2. Ok. Si yo simplifico mi operación, pues me queda 150 por 151 entre 2. La multiplicación de 150 por 151 me da 22,650. Divido entre 2 y mi sumatoria desde el 1 hasta el 150 del índice J me va a dar
11,325. Y ya tengo mi resultado. Voy al siguiente. Tengo una diferencia con las otras dos, que tengo el índice y tengo un coeficiente o una constante que es el valor 2. Y aquí les explico una propiedad que vamos a ver ahorita más adelante. Cuando yo tengo un coeficiente o una constante antes del índice que voy a trabajar, los voy a separar. Voy a reescribir mi expresión con el 2 fuera, el límite inferior, el límite superior y luego la letra solita. ¿Qué significa esto? Que el 2 me va a multiplicar al resultado del índice K y en el índice K voy a usar la fórmula que ya tenemos. Entonces, voy a poner 2 que multiplica, en este caso n vale 210, entonces voy a poner 210 por 210 más 1 entre 2. Tengo un corchet, el corchet me indica, en este caso, que todo lo que está dentro del corchet se va a multiplicar por 2. Entonces, si yo multiplico 210 por 211, aquí a ver si nos entendemos que es más 1, se ve un poquito extraño. Voy a borrar esta parte para que no haya confusión. Voy a tratar de hacerlo más claro. Es más 1. Ok, 2 que multiplica 210 por 211 entre 2. Y esto me va a dar a mí 44,310 entre 2 por 2. Chicos, estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número. Este número se puede eliminar con este número y ya no tengo ni que multiplicar ni que dividir y mi resultado me queda como los 44,310. Pero si ustedes no me creen, pueden dividir y luego multiplicar, les va a quedar lo mismo. Es el mismo número, no se afecta la operación porque recuerden que multiplicar y dividir son operaciones inversas. Ok, voy al punto siguiente. Y en el punto siguiente tengo nuevamente una constante que multiplica la i, mi valor de n es 300, y yo voy a tener que separar 2/3, y la sumatoria desde i igual a 1 hasta 300. Si se fijan, nos están poniendo valores de n muy grandes que si tuviéramos que hacer los rectángulos, pues estuviéramos todavía trabajando en el primero. Y esto es igual a 2/3 que multiplica a 300. Me voy a evitar el más 1 y voy a poner desde ahorita 301 entre 2. 300 por 301, pongo 2/3, me va a dar 90,300. Si yo divido 90,300 entre 2, voy a terminar el proceso casi completo. Me va a dar 45,150. Ese 45,150 lo multiplico por 2/3 y tengo que el resultado de la sumatoria es 30,100. Si se fijan ustedes, aplicando la fórmula llego a un proceso que es mucho más sencillo que el que habíamos estado manejando de las áreas por aproximación. Bueno, de aquí me voy a que analicemos un poquito las fórmulas que vamos a manejar. Así como tengo esta fórmula que es la del índice solo, tengo cuando tengo un índice elevado al cuadrado, cuando tengo elevado al cubo y cuando tengo un índice elevado a la cuarta potencia. Y esto viene en su actividad de desarrollo en su manual. Esta es nuestra primera fórmula, que ya la analizamos ahorita, cuando tengo el índice solo, que es este de aquí. Después tengo las siguientes fórmulas. Cuando yo tengo el índice elevado al cuadrado, voy a usar esta fórmula que está aquí. Viene aquí el procedimiento más o menos de la obtención de la fórmula, que es un poco, digamos, un binomio al cuadrado que se va a resolver
y voy a llegar a esta conclusión cuando simplifique. Aquí tengo un binomio al cubo en la que es elevada al cubo, lo resuelvo y llego a la tercera fórmula que voy a utilizar cuando tengo potencias al cubo. Y la última, que es elevada a la cuarta potencia, nuevamente tengo una fórmula ya establecida para eso. Nosotros vamos a usar las fórmulas directas, no crean que cada vez van a tener que desarrollar el procedimiento y luego llegar a la fórmula, no. Vamos a estar utilizando estas 4 fórmulas, pero ¿para qué lo vamos a usar? Para hacer el cálculo de manera directa y más rápida cuando se me presente potencia al cuadrado, al cubo y a la cuarta, igual que si no tuviera potencia. Ahora, para yo usar estas 4 fórmulas, voy a tener unas propiedades que se emplean para modificar las sumatorias o para hacerlas más fáciles de trabajar. Digamos, empiezo con la primera. La primera propiedad es la sumatoria de una constante. ¿Qué significa constante? Ustedes tienen una C aquí que va a ser un número. Si se fijan acá nada más tengo el 8, no tengo ninguna letra I, ni J, ni L, nada. Va a ser un número nada más que empieza desde el 1 hasta el 3. ¿Y qué me dice a mí esto? Que yo voy a multiplicar constante por el valor de n. Constante, que es esta, la voy a multiplicar por el valor de n, que es este. Entonces yo voy a multiplicar 8 por 3 y la sumatoria es 24. Supongamos que tengo otro valor, por ejemplo, la sumatoria desde i igual a 1 hasta el 8 y tengo aquí el 5. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar constante, que es el 5, por el valor de n, que es 8. 5 por 8, 40. Esa es la primera propiedad. Siempre voy a hacer eso cuando tenga un número solo que no tenga letra. Segunda propiedad, que es lo que yo les expliqué ahorita en el ejercicio, bueno, no me voy a regresar, en el ejercicio donde les dije que iba a separar el 3 y el 2/3 de lo que era la función, no era 3, perdón, era el 2. El 2 de lo que era la función. Entonces, yo tengo aquí una constante que es por una función, multiplico constante por función. La función representa el índice. Separo la constante, la dejo fuera y luego resuelvo la función de acuerdo al tipo de función que tenga y es todo lo que tengo que hacer. Al final multiplico. Ya hicimos 2 ejercicios ahorita donde lo separaba. Esa es mi segunda propiedad. Es una constante por una función. Y la tercera propiedad me habla de que yo tengo varias funciones, ya sea en suma o en resta. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar 2 propiedades aquí, pero la primera y la más importante es que yo voy a separar en varias sumatorias dependiendo del signo que tenga. Si ustedes se fijan acá, dice 2i cúbica más 3i cuadrada menos 4i. Tengo 3 sumatorias, digamos, expresadas en una suma, las separo cada una con su símbolo de notación y eso es lo que me indica la tercera propiedad, que sería suma o resta de funciones. De funciones. Esas 3 propiedades las voy a aplicar yo cuando tenga o se me presente la situación. La segunda ya la hicimos, vamos a ver un poquito sobre las otras. Aquí viene un ejemplo de la última. Bueno, lo primero que se observa es que es la última, tengo una sumatoria de funciones, pero también tengo una constante por una función, entonces tengo que aplicar las dos, o sea, primero separar en 3 sumatorias, después sacar la constante y luego aplicar las fórmulas que correspondan. Tengo i cúbica, i cuadrada y i sola, por lo tanto tengo que yo aplicar las 3 fórmulas primeras. Bueno, ese es un ejemplo que ustedes lo pueden observar y pueden ir viendo las propiedades, cómo las vamos a aplicar, pero yo en este momento voy a empezar con estos ejercicios. Voy a empezar con estos ejercicios y voy a trabajar
un poquito la explicación y ustedes los van a terminar. Voy a cambiar la página para tener más espacio para desarrollar el procedimiento. Denme un minuto. Ok. Espero que estemos listos aquí, que ya se vea la página. A ver, creo que ya. Bueno, empiezo, chicos. Puse un poquito más de espacio para tener aquí un poquito donde escribir y tengo aquí a un lado mis 3 fórmulas, que son estas que tengo a la derecha, y mis 3 propiedades. Voy al primer punto y el primer punto me habla de una constante. Entonces voy a tener el 12 como constante, voy a aplicar la primera propiedad, que es esta que tengo aquí. Y es muy sencillo porque a mí me dice que si yo tengo una constante, multiplico constante por el valor de n. N vale 25, entonces yo voy a tener 12 por 25. Si yo multiplico 12 por 25, me da 300. Y ese es el valor de la sumatoria desde el 1 hasta el 25. Digamos que voy a sumar una constante, que es la primera propiedad. Entonces, 300. Voy a la segunda. En el inciso B tengo una constante por una función, que es esta de aquí, y tengo constante por función con el índice J sin potencia. Entonces, para este yo voy a usar la primera fórmula y la segunda propiedad. Primero separo, pongo el 3 fuera, sumatoria, desde J igual a 1 hasta 20, quiere decir que N vale 20. Y luego pongo mi J fuera. Ok, pongo el 3, un corchet, aplico la fórmula que dice N, que es 20, por 20 más 1, entre 2, y cierro mi corchet. Esa es mi fórmula que yo voy a aplicar. Yo lo voy a dejar hasta aquí y ustedes me sacan el resultado. Voy a la tercera opción, el inciso C, que tengo una suma de funciones. Entonces voy a aplicar esta propiedad y también voy a aplicar la de la 2, porque tengo constante e índice, perdón. Entonces, aplico primero la de separar las funciones, y tengo yo aquí que voy a poner primero sumatoria desde i igual a 1 hasta 18, y tengo, bueno, se los voy a poner por pasos, 5i más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 18 de 10i cuadrada. Segundo paso, separar, sacar la constante. Saco la constante sumatoria desde i igual a 1 hasta 18 y pongo la i aquí, más 10 y la sumatoria desde i igual a 1 hasta 18 y pongo i cuadrada aquí. Si se fijan, ya voy a usar aquí mi fórmula del cuadrado y mi fórmula del índice que no tiene exponente. Voy a continuar aquí abajo. Voy a sustituir y ya ustedes lo van a resolver, que sería 5 que multiplica. N dijimos que vale 18. Sería 18 por 18 más 1, que es 19. Bueno, voy a ponerlo así. Entre 2 más 10 que multiplica. Ok, aquí vamos a poner otra fórmula, que sería 18 que vale n por 18 más 1 por
2 veces 18 más 1. Todo esto entre 6 y se cierra. Perdón. Ustedes van a resolver las operaciones y me van a sacar el resultado que le dé la sumatoria de ambas funciones. Ok, voy al siguiente. Bueno, se me fue tantito la señal. A ver, chicos, voy a poner pausa y termino en un momento con la explicación. Estoy batallando un poquito. Disculpen, continuamos ahorita enseguida.